Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Lunes de Letras, el podcast donde para todo hay una primera vez. Antes de empezar, de parte de todos, queremos mandar un cariñoso abrazo a nuestro amigo y compañero Egon, que hoy no puede estar con nosotros por motivos personales. Y como siempre, antes de comenzar, me voy a interesar por vosotros, aunque sois plebeyos, pero bueno. ¿Qué tal habéis pasado la semana? ¿Algo reseñable que queréis comentar a nuestros oyentes? Hola. Como dijo el propio Arturo, tengo tanta hambre que mi culo va mordiendo la hierba. Quien consiga sacar esta espada será rey de Inglaterra. Bueno, hechas las presentaciones y los saludos, para este programa vamos a hablar sobre uno de los caballeros más conocidos de la historia, el rey Arturo. Conoceremos en profundidad su historia, sus leyendas y a las personas que le acompañaban hasta su final. Vamos a empezar con un pequeño contexto para entrar en calor. ¿Qué os parece? Pues me parece perfecto, Trajano. Y si me cedes la palabra, me gustaría hablar un poquito del origen y del contexto del ciclo artúrico, y sobre todo responder a una pregunta. ¿Existió o no existió Arturo en la realidad? El ciclo artúrico se conoce tradicionalmente como materia de Bretaña, y está constituido por un gran conjunto de narraciones medievales en su mayoría, escritas en prosa o en verso, en la cual el protagonista es el rey Arturo, y todas ellas están relacionadas con su corte, sus aventuras, sus amores y descubrimientos. En este ámbito y en este sentido, tanto arqueólogos, historiadores, políticos, profesores, se han preguntado, ¿pero existió este personaje? Realmente, dada la ausencia de testimonios arqueológicos, es necesario recurrir a las fuentes literarias para poder responder esta cuestión. Me gustaría destacar un par. Todas datan del siglo IX en adelante y son, por lo tanto, fuentes tardías, ya que si Arturo realmente existió, debería haberse dado alrededor del siglo V o VI después de Cristo. La primera referencia a Arturo se encuentra en la literatura céltica, en poemas galeses como por ejemplo Y Gododin, el cual es del siglo V, un conjunto de poemas del reino de, como su nombre indica, Gododin. También lo encontramos por segunda vez en la Historia Britonum, una obra histórica del siglo IX en la cual se menciona a un jefe militar, Dux, llamado Arturo, que combatió contra los sajones, explicando que intervino en numerosas batallas, las cuales la última es la del Monte Badon. Pero no va a ser hasta Historia Regnum Britanniae, Historia de los Reyes de Britania, de Geoffrey de Monmouth, ya en el siglo XII, cuando se van a configurar los principales rasgos de esta leyenda y sus características. Monmouth presenta a Arturo como un rey de Gran Bretaña que derrotó a los sajones y estableció un imperio en las Islas Británicas. Si nos vamos a la literatura francesa, no podemos olvidar a Chatillon de Troyes, que confiere a Arturo y a sus novelas una dimensión cristiana nueva, fuertemente impregnada por los cantares de gesta de esta Europa medieval. En sus obras se puede encontrar la oposición moral entre el sentido del honor y la pasión adúltera, o la dificultad de conciliar la aventura caballeresca con el amor conyugal. Nadie sabe realmente si el rey Arturo existió o fue un mero personaje literario. Lo que sí que se sabe es que nunca hubo un rey de Inglaterra que se llamara o tomara el nombre de Arturo. Es por esto, chicos, que os traigo tres ejemplos principales de dónde puede haber surgido Arturo. El primer personaje real que pudo originar esta leyenda fue un romano llamado Lucio Artorio Casto, que vivió en el siglo II y que fue prefecto de la Legio Sexta. El antropónimo Artorius pudo haber evolucionado hasta convertirse en Arthur de Inglaterra. También encontramos que el rey Riozamus vivió en el siglo V y el cual envió un ejército a la Galia hacia el 470 para apoyar al emperador romano Antemio en su guerra contra los visigodos. Este también podría ser su origen real. Pero otra versión del mito artúrico es la de Owain Dantewin, que fue un caudillo britano a finales del siglo V. Aunque a primera vista su nombre no coincida ni nos diga nada, puede ser una derivación gaélica de su apodo, el oso, puesto que en gaélico oso se pronuncia arth. Se le podría haber conocido con el sufijo britano gur, que significa hombre, el hombre oso, Arthgur. Como bien he dicho, no sabemos si Arturo fue real o no, pero encontramos textos y leyendas que evolucionaron a lo largo de la Edad Media, conocidos como los cantares de gesta, novela épica,
En otros países o en otras regiones de Europa también se dieron el cantar de los Nibelungos o el cantar del Mío Cid. Es por eso que nunca sabremos si este hombre existió realmente. Vaya spoiler, ¿no? Diciendo que Arturo no fue rey de Inglaterra. Hombre, joder, tío, pero controlate, que hay que hacer que la gente se interese, no hagas spoiler. Disney dice que sí. Bueno, pues creo que puesto el contexto, creo que es momento para, ¿qué os parece?, pasar a unas leyendas relacionadas con el rey Arturo. Y en esta yo voy a empezar contándoos la leyenda de Excalibur, la famosa espada. No sé, imagino que la conoceréis todos, pero bueno, es la famosa espada de Arturo. Pero hay dos versiones. Una de ellas es la conocida, la de las películas, series, Excalibur, como la espada que la sacan de una roca. Pues aquí, pues el rey Uther Pendragon, durante una fiesta, se enamoró perdidamente de una chica llamada Igraine, perdón por la pronunciación, nacida en Avalon, y que estaba casada con el duque de Tintagel. Durante una fiesta, el rey pidió a la mujer dormir con él, tener relaciones sexuales, cosa que ella, como estaba casada y amaba a su marido, le dijo nanay. La mujer, escandalizada por esta petición, le dijo al marido: oye, que me quiero pirar de aquí, que este tío me da mala espina. Así que nada, finalmente pues se fueron. Pero el rey seguía con el run de que él quería estar con esa mujer. Así que nada, le pidió ayuda a su amigo y mago Merlín para conseguirlo. Este aceptó ayudar al rey con la condición, de que la primera noche que tuviera relaciones con la mujer esta, Igraine, iba a quedar la otra embarazada. Y ese niño debía entregárselo a Merlín para que él mismo lo cuidara. Y así pasó. Merlín hizo su magia, engañó a la mujer, el rey se hizo pasar por el marido y ya finalmente pues consiguió hacer con él. Luego el rey desposó a la señora esta, con la que había tenido al niño, y una vez nacido se lo dio a Merlín. Y los años pasan tranquilos para el pequeño Arturo una vez que pasó esto, y vivió en casa de un fiel y humilde caballero que se llamaba Héctor. Y tenía un hermano, en este caso hermanastro, que se llamaba Kay. Merlín actuaba como tutor de Arturo, enseñándole todo lo que un futuro rey debería saber, inclusive un poquito de su magia. Pero al final de la era de Uther Pendragon, al final tenía que llegar a su fin, y Merlín, cumpliendo su deber, enterró una espada poderosísima en un yunque de acero sobre una roca en la catedral de San Paul. Y quien pudiera sacar la espada sería rey de Inglaterra. Camino a las justas, ya cuando ya eran mayores, Arturo y Kay pues iban ahí, total, que vamos de paseo, vamos a las justas, y dijeron: hostia, no llevamos espada. Entonces Arturo, como era escudero de Kay, dijo: no te preocupes, yo voy a encontrar una. Pues buscando, pues al final fue encontró la que había metido Merlín en una piedra, y la sacó. Y cuando se la fue a llevar a su hermano y vieron la espada que era, de repente pues todos se arrodillaron ante Arturo, y que iba a ser el futuro rey de Inglaterra. Y bueno, esta es una. Y ahora viene la leyenda de Excalibur como la espada entregada a Arturo por la conocida Dama del Lago. Pues bueno, la historia empieza que, habiendo pasado unos años de paz y guerra, Arturo, ya siendo rey, reunió un grupo de sus caballeros más fieles para dar una fiesta. Hacia el término de esta, un caballero ingresa en el castillo con el cuerpo del caballero Miles, que anunciaron que lo había matado un caballero que estaba bloqueando la entrada al bosque siempre verde. Vaya nombrecito, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces dijeron, un caballero le dijo a Arturo:
miento, perdón, un escudero que le dijo a Arturo, quiero vengar la muerte de Sir Miles. Y Arturo pues le hizo caballero y para vengar la muerte. Pero el caballero que estaba bloqueando la entrada del bosque lo mató. Entonces Arturo dijo, esto pues voy a tener que ir yo. Entonces fue allí, digamos, por la venganza de la muerte para la muerte de sus dos caballeros, y cruzaron lanzas 3 veces, y solamente en la última el caballero verde fue capaz de botar al rey de su caballo. Este, indignado, obviamente porque el rey le solicitó, digamos, una pelea a espadas, y el caballero dijo que, pues claro, que para adelante, ya la había derrotado una vez, ¿por qué no otra? Pues finalmente el caballero negro, que era el caballero que estaba bloqueando la entrada, rompió la espada del rey y se declaró vencedor. Pero claro, ¿cómo iba a ser que el rey Arturo perdiera contra este caballero? Entonces lo que hizo Merlín fue dormir al caballero negro para evitar que matara al rey Arturo. Pero claro, ¿qué había? No había espada ya. Entonces el rey pues dijo, ¿y qué hago ahora? Entonces me dijo, Merlín, no te preocupes. Fueron hacia un lago donde reinaba el hada Niñana, que es la dama del lago, y esta le dio una espada y en su filo apareció el nombre de Excalibur. Y esa es la otra leyenda de la espada de Excalibur. Me gustaría comentar en relación a la espada de Excalibur que a lo largo de todo el mundo, que en este caso tendríamos que decir que el mundo se refiere a Europa y Oriente Medio, es decir, el mundo medieval, hay bastantes leyendas similares a esta de Excalibur. Es más, algunos autores afirman que puede tener un origen sármata. Esta leyenda provenía de antes de Cristo en la propia Persia, en la zona del actual Irán, y que surgió allá. A mí me gustaría comentar que en Italia, cerca de Siena, en la abadía de San Galgano, se encuentra una espada clavada en la piedra, exactamente similar o muy similar a Excalibur, que justo dicen que San Galgano, una vez que se convirtió al cristianismo, abandonó la violencia, clavó su espada en la roca y continúa a día de hoy. Donde sí que estás en el castillo de Disney y no se puede sacar. Que lo intenté yo, me resbalé y me caí. O sea, que no está. O sea, no se puede sacar. Está y no se puede sacar. Imagina que alguien tira tan fuerte que revienta la estructura. Buah, chaval, le echan de Disney a patadas. Hostia, No, pero sí que es verdad que en cuanto a lo de Excalibur, ¿vale? Para no repetirlo mucho más adelante, es decir, lo curioso es el nombre de Excalibur, ¿sabes? O sea, el nombre de Excalibur se supone que viene del latín. Se supone que viene de las palabras excalce liberatus, es decir, sacada o liberada de la roca. Con lo cual hace referencia a cómo pues Arturo saca esa espada del yunque de la roca en la que le había incrustado Merlín. Aunque también tiene otro nombre, ¿vale? Que sería en galés, ¿vale? Así como complementándolo, que sería Caldelwilch. Y no sé cómo se pronuncia porque no sé galés, ¿vale? Pero vendría a significar un poquito, lo he dicho bien, que vendría a significar un poco lo mismo, ¿vale? Aunque sí que es cierto que cuando creo que la obtiene del lago, no es como tal Excalibur, o sea, es como una Excalibur reparada o algo así, según recuerdo yo. Es que depende del ciclo. O sea, hay como muchísimos ciclos y cada autor lo va deformando como quiere. Entonces, en función de la época en la que te encuentres o que dicen los autores, pues tan pronto sea de una piedra, de un lago o del culo de Merlín, da igual. No, que la cuestión es que haya una espada con la que el rey Arturo sea el rey de Inglaterra y pueda gobernarlo todo. No, y la verdad que me gustaría comentar un poco, y si queréis cerramos con Excalibur ya, cómo, aunque pensemos que el mundo antiguo era un mundo cerrado, el mundo antiguo fue un mundo donde las ideas iban de un lugar a otro, avanzaban, versaban, cambiaban, y no eran realidades completamente ajenas la una a la otra, sino que en Gran Bretaña se bebía un poco de la tradición romana, que estos bebían de la tradición francesa, de la germana, y que en el fondo, aunque hubiera comunicación, cada uno creaba sus mitos. Y eso es lo bonito también, que los mitos podían llegar a convertirse en realidad. Hombre, yo, antes de seguir, sí que te diría que la leyenda de Excalibur, ¿vale? Aunque luego lo comentemos más adelante, tiene digamos que tiene una razón de ser, porque el hecho de darle nombre a las espadas y de que los atributos de los héroes tuviesen un nombre propio era como para
no para humanizarlos, pero sí para darles un propio sentido literario, narrativo a la obra. Fíjate, por ejemplo, en Hércules. Hércules nunca te lo van a decir, pero sí que tenía un arco, que luego Filoctetes se lo queda. También tenemos que llevaba siempre un garrote o una espada. Hércules llevaba esa espada. El Cid tenía 2 espadas, tizona y colada. Roldán, en el cantar de Roldán, tiene una espada a la que llama Durandarte, es decir, todos tienen su espada con su nombre, con lo cual no es una cosa nueva el hecho de que tengan nombre las espadas. Bueno, ¿y qué os parece si pasamos a otra de las leyendas, que es la búsqueda del Grial? A ver si Gladiador nos puede informar sobre ella. Bueno, la búsqueda del Grial es un poco más posterior al tema del ciclo artúrico, es decir, con Arturo se pretende dar la idea de que Arturo encarna a uno de los primeros reyes de Inglaterra. Es para dar un poquito de sentido histórico al reino de Inglaterra. Pero la búsqueda del Grial se prosigue más adelante con con las cruzadas, y aquí me puede corregir Winston. La búsqueda del Grial se vuelve todo el mundo loco. Van a Tierra Santa a buscar el Grial. Entonces la iglesia cristiana, no voy a decir católica porque todavía no había, pues la iglesia cristiana se vuelve loquísima y quiere buscar restos de la Veracruz, quiere buscar las monedas de Judas, quiere buscar los clavos, quiere buscar la corona de espinas y quiere buscar el Grial como símbolo de poder, de vida eterna. Ponte Indiana Jones así para verlo un poquito más de manera animada. Pero la leyenda del Grial, ¿de acuerdo? No me voy a centrar solamente en el hecho de, oh sí, el Grial, el objeto mítico, el cáliz donde Cristo bebió en la última cena y luego fue entregado a José de Arimatea con su sangre en la cruz y tal. No voy a centrarme en eso. Es decir, que el Santo Grial, vamos a centrarnos en 2 cosas. Primero, en el símbolo literario que es. Muchas veces el Santo Grial es el hecho de el objeto, un objeto físico que simboliza la búsqueda del héroe. Los héroes, en la narrativa medieval, tenían un objetivo. Existían por algo, y es lo que en inglés se llama quest. Bueno, nosotros tenemos aquí la gesta, ¿no? La cuesta, no sé cómo se dice en español. Es básicamente el motivo que mueve a los héroes de las novelas narrativas medievales para existir, para estar completos. Entonces la búsqueda del Grial, en el caso de Percival, que es el caballero que va a ir a buscar el Grial en el ciclo artúrico, es para ser más hombre, para ser el hombre verdadero, a imagen de Cristo. Es decir, buscarse a sí mismo, saber para qué tiene que estar, qué es la felicidad. Era una manera que tenían los autores de transmitir una serie de valores me sale en francés, a través de la obra que estaban diciendo. Querían inculcar valores, querían ser didácticos con la gente más analfabeta a través de serie de objetos y de actitudes de un héroe. Claro, si tú un héroe lo ves que hace según qué cosas, que quiere ser así, que quiere ser santo, que quiere ser lo que sea, pues tú lo vas a replicar, porque es el modelo a seguir. Entonces el Grial, en el caso de Percival, representaría la búsqueda, ¿de acuerdo?, de esa virtud. El ser hombre, el ser héroe, el ser un modelo a seguir. Y el Grial encarnaría ese objeto, ¿vale? Y ahora voy a pasar al nombre, el Santo Grial. ¿Alguien se ha parado alguna vez a pensar qué significa Grial? ¿Qué significa Santo Grial? ¿O nos lo comemos con patatas y decimos, ah, pues sí, Santo Grial, porque Santo Grial, a ver, es una copa, es un vaso. No se podía llamar el Santo Vaso, la Santa Copa, no, Santo Grial. Entonces es muy curioso cómo, deformando ese nombre, si vamos un poquito a la etimología, y esto fue una cosa que me violó la mente en clase de literatura medieval en la carrera, coincide tanto en el protoinglés como en el francés antiguo, que Santo Grial podría ser la derivación rara de sangre real. Es decir, Santo Grial, sangre real, sangre de reyes, ¿de acuerdo? Hace referencia a que el Santo Grial sería estar cerca de Dios, llegar a Dios. Porque Cristo era rey de reyes, rey de los judíos, rey de reyes, sangre real. No tiene un significado de copa, tiene significado de que buscas la sangre. No el objeto que la posee, sino la sangre en sí. Y es una pasada que le llamemos así a un simple objeto, una copa de madera, lo más probable. Y es muy curioso que Santo Grial además mezcles el tema de la sangre de Cristo, la virtud, del héroe, es una pasada. Y Percival lo encarna, que es todo lo contrario a Lancelote, a Lanzarote, vaya, que es bobo. Percival quiere ser santo, Lanzarote es tonto, le pone los cuernos a Arturo con Ginebra, no hay más. Bueno, pues después de esta gran leyenda que nos ha contado Gladiador, vamos a pasar a relatar un poquito la historia de Arturo o de algunos de los personajes que rodeaban a Arturo. Y creo que Margot va a empezar con la Dama del Lago.
Sí, la Dama del Lago es el nombre con el que se conoce a varios personajes relacionados entre sí que tienen probablemente un origen común. El origen de este personaje es probablemente pagano y lo encontraríamos en la mitología celta. De hecho, no hay registros históricos sobre personajes similares hasta este momento. Con el importante lugar que ocupó en las leyendas del rey Arturo, la figura de la Dama del Lago comienza a difundirse por el resto de Europa. Según las diferentes versiones, las historias a su alrededor, el nombre real de la Dama del Lago sería Niniana, Viviana o variantes con estos nombres. La naturaleza también puede ser cambiante. En algunas obras aparece como un ser mortal que aprende de Merlín secretos de las artes de la magia y en otras aparece como un personaje inherentemente mágico. Ocurre lo mismo con su personalidad, ya que la vemos tanto como un personaje benévolo, como un ser maligno o incluso como un ser humano con virtudes y defectos comunes como la paciencia o el rencor. La primera vez que se le identifica como un personaje propio en una obra literaria es a finales del siglo XII en el libro del Caballero de Clifford. Aunque en esta obra no se identifica por su nombre aún, el personaje es reconocible ya que aparece ejerciendo su papel de madrina o madre adoptiva de Lancelot o Lanzarote, a quien entrega un anillo mágico el cual lo protege de cualquier encantamiento. De hecho, y a modo de curiosidad, en esta obra se llega incluso a sugerir un posible romance entre la Dama del Lago y Merlín. Y en otras historias también se la relaciona un poco como la archienemiga de Morgana y dependiendo de quién nos cuente su versión podemos ver que tiene diferentes papeles. Yo también voy a hablar de un personaje importante. Igual no tanto como la Dama del Lago, pero a nivel personal, pero sí fundamental a nivel político para lo que fue Arturo. Voy a hablar de Merlín, como se conocía en las Islas Británicas, Mirdin. Se considera a Merlín el mago más poderoso de la epopeya artúrica. Según se cuentan en las diferentes obras literarias que lo tienen de protagonista, era capaz de hablar con los animales, de cambiar de forma, de hacerse invisible y de controlar el clima y los elementos. Aunque estas habilidades se empleaban o las empleaba con sumo cuidado, para no enfurecer así a la naturaleza, la diosa más poderosa. Me gustaría hacer un parón, ya que todos tenemos a la figura de Merlín claramente en la cabeza descrita. Y quería aquí relacionar a Merlín con los druidas celtas, ¿de acuerdo? Con la influencia que tuvo la cultura celta en estas leyendas. La naturaleza, la influencia de los bosques, el hablar con los árboles, con los animales, el más allá. Y es que Merlín en el fondo va a representar o va a personificar diferentes arqueotipos de este mundo, como puede ser el druida, el bardo, el chamán o el profeta. Merlín, o Mirdin, como se le conocía, va a terminar exiliado en los bosques de Brocelandia, por propia voluntad, tras vivir los estragos de la guerra. Esta habría acabado con su familia. Hemos de decir que la figura o una posible figura histórica de Merlín la podríamos situar en Escocia, siendo este líder de la tribu de los Pictos. Tras ser derrotado por los sajones, se escondió. En esta etapa en la que vivía aislado, empezó a hablar con los animales salvajes y empezó a tener una armonía especial con la naturaleza, siendo aquí donde se forjara el mito. Algo que me ha parecido muy interesante y muy gracioso es que la forma actual del nombre Merlín fue fijada por el cronista galés Geoffrey de Monmouth, que alteró el original para evitar resonancias con el francés merde, mierda, y por eso pasó de ser Mirdin a ser Merlín. En el fondo, la historia del rey Arturo no puede ser entendida sin un personaje tan enigmático como lo es el propio Merlín. Dice que solamente gracias a la guía de este pudo gobernar con sabiduría y rectitud y en el fondo obtener todos sus logros. Todos necesitamos un Merlín en nuestra vida, queridos niños. La verdad es que yo también habría cambiado el nombre, ¿eh? La verdad es que ya no solamente porque franceses e ingleses no les gusta compartir, y mucho menos una parte de su historia, porque, curiosidad, Londres, capital de Inglaterra, estuvo gobernada durante casi 300 años por los gabachos. Es normal que haya ahí racecillos. Entonces, pues el señor Monmouth dijo, habrá que cambiarlo, pero sí, yo también lo habría hecho. Midrin, Merd, Merlin. Bueno, pues después de Merlín, creo que, bueno,
Otro de los personajes relevantes en la historia de Arturo es Lancelot o Lanzarote, que la verdad que igual es una chorrada, pero me hace mucha gracia. Es uno de los caballeros de la mesa redonda y es el más fiel de los caballeros del rey Arturo y jugó un papel muy importante en muchas de sus victorias. El padre de Lanzarote es el rey Van de Benwick y su madre se llama Elaine. El rey Van, su padre, estaba en guerra con el reino del rey Caudas, su vecino, que al invadir el reino de Van obligó a huir al rey y a su reina. Y en la huida, el rey Van pues, sufre un desmayo al ver arder todo su palacio y para socorrerle, la reina Elaine deja a su hijo, en este caso a Lancelot, solo en el campo. Y en ese momento, lo que he comentado antes, aparece la dama del lago que lo rapta o lo coge, depende de la versión. Y desde ese momento tomará el nombre de Lancelot del Lago. El niño fue criado en el Palacio del Fondo del Lago de la Dama del Lago y donde muestra destrezas en el aprendizaje normal de un niño de la alta época y de las artes. Que está, una vez consigue llegar a la corte, ya una vez ya mayorcito, le encomienda la misión de Camelot a su amada Ginebra para la boda real. Pero en el trayecto hay una complicación y es que Lanzarote y Ginebra se enamoran y desde ese momento la vida de Lancelot o Lanzarote se convierte en un constante conflicto con su conciencia. Pues dice, joder, o sea, el amor por la reina o las obligaciones hacia su rey, y hay una balanza ahí importante. Entre sus numerosas hazañas conquistará pues a las fuerzas del mal en el castillo de la Guardia Lorsa, que al convertirlo en su hogar cambiará su nombre al de Guardia Gozosa. Al regresar a Camelot, ayuda a Arturo a sofocar revueltas en su contra y a asentar a la afición como leal caballero de la corte del rey. Salva a numerosas damas de infinitos peligros y ayuda a Ser Tristán a esconder a su amada, la princesa Isolda. Pero este personaje, Lanzarote, destacará por emprender la búsqueda del Grial, aunque, que ya he contado antes, pero no consiguió su propósito. ¿Quién lo consiguió? Fue su hijo, quien lo. El Lanzarote llegó hasta la puerta de la capilla donde se guardaba, pero una presencia angelical le hizo saber que su camino de amor, la reina siendo platónico, le impediría seguir con la búsqueda, pues no era digno de ella. Cuando Arturo se entera por Morgana de la relación que hubo entre Lanzarote y su esposa, aunque no pasa, pero bueno, condena a esta a la hoguera y destierra a Lanzarote a pesar de ser uno de sus fieles caballeros. Él, sin embargo, regresa a Camelot y rescata a Ginebra de la hoguera y en ese rescate mata a muchos de sus camaradas de la mesa redonda. Arturo dice, hostia, pues ya lo siento, que es colega y tal, pero voy a ir contra ti. Y en ese momento, el trono, que está ausente, es usurpado por el hijo ilegítimo de Arturo, que se llamaba Motrez, que en la lucha subsiguiente con su padre, pues, la muerte. Y Ginebra, al saber que ha muerto su esposo, entra en un combate, en un convento, perdón, por lo que Lázaro decide convertirse en un ermitaño hasta el final de sus días. Vale, pues yo voy a terminar hablando de dos cosillas que son muy breves porque apenas hay documentación real para ubicarlas, ¿de acuerdo? Una es Percival, que para mí es el verdadero héroe del Grial, y que aparece realmente como uno de los caballeros de la mesa redonda, que no de la mesa cuadrada, ¿vale? Y realmente es el héroe del Grial, aunque en relatos posteriores, como ha dicho Trajano, el auténtico héroe lo consideran Galahad, el hijo de Lanzarote, pero esto es mentira. Nosotros somos Team Perceval, así que tenemos que ser de los que creen que Percival es el auténtico héroe del Grial. Entonces, hay varias versiones del nacimiento de Percival. La mayoría de las fuentes dicen que es de cura noble, siendo su padre o bien el rey Pellinor o bien otro caballero respetable. Notad aquí que Pellinor se parece a Pelennor, uno de los campos en los que se lucha en el Señor de los Anillos. Su madre no es nombrada, a veces desempeña algún papel importante y otras no. Y su hermana es
portadora del Santo Grial, que a veces la llaman Dindrain. ¿De acuerdo? Tras la muerte de su padre, la madre de Percival le lleva a los bosques de Gales. Es un héroe galés, muy, muy, muy popular en la cultura galesa, donde le cría a espaldas de las tareas propias de los hombres hasta los 15 años. Sin embargo, finalmente un grupo de caballeros atraviesa el bosque y Percival queda impactado por su heroica apariencia. Queriendo convertirse en caballero, el muchacho viaja hasta la corte del rey Arturo, donde tras probar su valía como guerrero, es investido caballero e invitado a unirse a los caballeros de la Mesa Redonda. En historias más antiguas, Percival está relacionado con la búsqueda del Grial, como ya hemos dicho. ¿Dónde aparece? Pues aparece en la novela de Chrétien de Troyes, Percival o el cuento del Grial. Se encuentra con el lisiado rey pescador y ve el Santo Grial, pero no logra hacer la pregunta correcta y no ha podido curar al herido monarca. Tras aprender de sus errores, hace voto de volver a encontrar el castillo del Grial y completar la búsqueda, y así lo hace. Aunque luego, bueno, pues en leyendas posteriores pongan a Galahad, hijo del cabrón de Lanzarote, como héroe. Pero esto no es todo, puesto que Percival tiene poca importancia y pocas apariciones a lo largo de la cultura artúrica. Sí que me gustaría hacer hincapié en Camelot, que poco hemos hablado del nombre del reino del rey Arturo. Entonces, Camelot es curioso el nombre, ya que hace referencia a esta fortaleza o reino legendario del rey Arturo y de los caballeros de la Mesa Redonda. Su ubicación concreta se desconoce actualmente y podría ser una provincia romano-británica ficticia de la Britania post-romana. Entonces, yo me voy a centrar sobre todo en mi querido amigo Chrétien de Troyes, el escritor francés del siglo XIV, donde esta ciudad es mencionada por primera vez en el poema Lancelot, el caballero de la carreta. Un libro que me tuve que leer, y Margot también, y nos hizo mucha gracia porque, claro, tú lees el título, El caballero de la carreta, y dices, perdón, y dices, sí, porque Lanzarote se esconde en una carreta. Y se llama Lanzarote o el caballero de la carreta. Es destronchante. Luego no, leerlo ya es un poquito más pesado. En fin, que la derivación del nombre de Camelot es incierta. Y atención a los nombres que puede haber, ya que se mezclan grafías francesa antigua, protoinglesa, entre estas Camalot, Camalot, Camaloz, Camaelot, Camahaloz, Camalot, Camagelot, Cameloz, Camalot, Camalot, Caamalot, con K, en fin, muchas variantes, muy parecidas. Hubo un estudio sobre Arturo llevado a cabo por un historiador llamado Ernst Brugger, que sugirió que se trataba de una derivación de Camlan, el sitio de la última batalla del rey Arturo. Aunque otros piensan que se deriva de Cavalon, un topónimo que podría surgir como la derivación de Avalon. Y Avalon es el reino superior, digamos, el plano superior en el